reflejar los ciclos astronómicos. Y en el mero centro ven ese rostro solar con una fecha arriba en su frente, otra. Bueno, hay varias fechas ahí que nos dicen que además reflejaba la duración del año de la Tierra. Fíjense que el conocimiento de los astros les permitió determinar que hay en el cielo y reflejado en la Tierra, pues hay unas franjas como los trópicos, el Ecuador, las franjas intertropicales, los polos. Esos son franjas astronómicas, no son fronteras políticas como en la actualidad, sino fronteras naturales. Y esas franjas le proporcionaron a Anáhuac, a Mesoamérica, le proporcionaron estructura. El corazón astronómico de Mesoamérica estaba donde se asentaron los olmecas. Y el epicentro es lo que hoy es el encuentro entre Tabasco y Veracruz. Ahí donde se encuentran esos dos estados, estaba el epicentro olmeca. Bajaron, bueno, de hecho se supone que los olmecas vinieron bordeando desde el sur, bordeando toda Centroamérica. Es probable que se hayan asentado de manera importante en Centroamérica, pero hay menos investigación arqueológica, ¿no? Entonces en México donde más se han conocido. Su epicentro era ahí donde les pongo en el mapa y después irradiaron para todos lados. Quiero decirles algo importante. Fíjense que en el pueblo de Xultún, en Petén, hace, ¿qué será? Hará unos 5 años, un poco más, se estaba investigando una ciudad, le dieron a un estudiante la posibilidad de excavar un montículo que pertenecía a una vivienda de una persona cualquiera, es decir, no era un sacerdote, no era un noble ni nada, y adentro de la vivienda encontraron cuentas astronómicas sofisticadas. De hecho, encontraron conjunciones de astros que todavía no se han cumplido, se van a cumplir hacia el año 3000 y pico. Es decir, una vivienda normal, común y corriente. De pronto, esta persona tenía un mural en su casa con bellas pinturas y además con conjunciones astronómicas. Entonces, ¿qué significa esto? Que la astronomía no era solo propiedad de las clases nobles, los pudientes, los gobernantes. No, cualquiera estaba interesado. Esta persona, este particular, estaba interesado y escribió esos números que ven ahí. Todo un mural lleno de números. Son conjunciones de hacia el, si mal no me acuerdo, 3800, van a ocurrir las más remotas. Luego tenían formas de medir los ciclos de los astros, tenían interés por ello. Sus mediciones son exactas o eran exactas y las reflejaban en la vida cotidiana porque convivían con los astros. Esto que ustedes ven ahí dibujados son representaciones de estrellas. La palabra ek en maya lo mismo significa negro que estrella. Así que si ven unos personajes teñidos de negro con unas estrellas en sus corazones, son 3 estrellas ubicadas en cierta y probablemente corresponden a determinadas estrellas del cielo. Son constelaciones lo que vemos ahí. Quiero decirles que la astronomía se pudo desarrollar porque crearon herramientas. Aquí vemos, por ejemplo, ven en ese relieve un sacerdote o un astrónomo. Sabemos que es astrónomo porque tiene un gorro en forma de doble triángulo cruzado y el doble triángulo cruzado es jeroglífico de los ciclos de tiempo. Probablemente fuera un sacerdote tonalpauqui, es decir, un calculador de fechas natales. Y tiene en la mano un aparato que se usaba, que yo lo he usado, era un disco así con unas reglas arriba cuya sombra te permite medir latitudes y longitudes, es decir, ubicarte en la superficie del planeta. Al otro lado ven el esquema de un edificio astronómico. Se sabe que es astronómico porque en el centro tiene una herramienta que era como una regla cruzada y graduada. A medida que la cerraban o la abrían, iban subiendo o bajando la observación y midiendo los grados del cielo. En el centro está el ojo de la visión. Entonces, por eso sabemos que era un edificio de astronomía. Aparte que debajo, en la pintura, en ese mural que hay ahí, está representado el glifo de división, el glifo de descomposición, que todavía hoy nosotros usamos como signo de división, la raya con 2 puntos. Y ese era el emblema de las cuentas matemáticas. Por eso sabemos que era un edificio astronómico. Obviamente, ustedes han visto edificios como este de Chichén Itzá, aunque sea en fotos, ¿no? Que demuestra que se gastaban muchos recursos en construir observatorios
Son edificios suntuosos y de mucho nivel. De manera que no era un simple pasatiempo la astronomía para los antiguos anahuacas, para los mesoamericanos. No, no era un pasatiempo, era algo a lo que le dedicaban muchísima atención. Abajo ven una reconstrucción moderna que será o no será. Lo que queda es lo que ven ahí arriba. Era un edificio circular con unas escaleras de caracol adentro y ventanas orientadas a determinados puntos del cielo para darle seguimiento a... Funcionaba como una especie de telescopio, solo que en lugar de mover un tubo, bueno, lo hacían a la antigua, ¿no? Es decir, te ponían determinadas ventanas con determinadas orientaciones. Otra forma de medir eh, los movimientos de los astros era mediante la alineación de estelas y puertas o ventanas de templos. Ahí ven en esa foto como con respecto a la estela que está delante en Sibichaltún, por la puerta del templo se alinea perfectamente el sol en un día astronómico determinado, como puede ser el solsticio, el equinoccio, el paso cenital, etc. Hay días dentro del año que son más destacados que otros porque el movimiento del sol llega a un límite, hace algo especial, ¿no? Y esos días generaban alineaciones astronómicas. Otra herramienta que usaron, ahora se conservan algunas, pero ya en estado ruinosos, eran las cuevas de observación. Se les llama cuevas, pero generalmente eran iglúes hechos de piedra que tenían una chimenea muy alta, chimenea a veces de más de 10 metros de alto, estrecha además, que servía como cañón de telescopio precisamente. Podías medir cuando pasaba el sol o la luna o cualquier astro directamente por el centro del cielo. En el caso del sol, por ejemplo, imagina que midas los rayos del sol cuando cae, pero directo desde el centro del cielo. Bueno, cuando vuelve a ocurrir eso, ya sabes que pasó un año con total exactitud. Esto era una manera de medir, pero con exactitud, de exactitud de segundos, la duración del año terrestre y de otros fenómenos. También según hacia donde dirigieras la chimenea, por ejemplo, la de Xochicalco, que es esa que ven ahí, está dirigida con una desviación de 1 grado, así que Xochicalco está a 19, pero refleja los fenómenos astronómicos de la latitud de 18 grados y así. Eran maneras de usar los... sonido? No se oye, Frank. Hombre, me lo vienen a decir ahora. Me lo vienen a decir ahora. Yo... Frank, no se oye. Es de allá. Es de allá. ¿Estamos bien? No te están oyendo. Y es el, creo que... Es la conexión. ¿Les pudieras escribir? Así está. Así sí está ahí. Avísenme cuando se escucha. ¿Se escucha? ¿Ya, Frank? ¿Ya se oye? Hola, ¿se oye? Sí. Hola, ustedes me dicen. Sí. No, estamos conectados. Yo tengo mi micrófono aquí, mira. Sí. Pero sí es raro, no escuchamos. ¿No se escucha? ¿Y si Sí, volvemos a conectar? Yo no sé si... Está apagado. Ok. Ok. ¿Dónde está por los mensajes? Dale sonido. Entonces voy a seguir hablando por si lo agarran. No sé qué hacer. Reiniciar. O sea, podemos salir y regresar. Sí. Salirse y volver a entrar. Es que no se escucha. A ver. Salirse y volver a entrar. Sí. Sí, ya salió, sí.
Ahí está. Ah. Ahí estamos de nuevo. ¿Ahora me Ahí escuchan? estamos. Sí, ahora sí. Ahí estamos. Perfecto. Sí, el sonido está saliendo bien. Sí, es de la recepción. Sí, se había dejado de escuchar. Correcto. Ando con un segundo o dos de retardo. Tengan en cuenta por si hay preguntas o comentarios. Voy a seguir. Otra herramienta que usamos. Oye, pero tengo un eco tremendo. Ese es de allá, ¿verdad? Es que te estamos poniendo en altavoz para que se pueda escuchar hasta el fondo. Ok, ya va. Me quito esto. Así no me distraigo. Otra herramienta que usaron fueron las pirámides. Las pirámides no son solo templos o no son solo ostentación. Eran herramientas y las usaban para varias cosas. Una de ellas es la observación astronómica. Lo sabemos, por ejemplo, esta pirámide de Chichén Itzá, cuyos diseños, cuyos escalones y planos y demás son cosmológicos, es decir, reflejan la estructura del cosmos. En particular, los escalones de esta pirámide reflejan la duración del año zodiacal mesoamericano. El año zodiacal medía 364 días y se dividía en 4 partes iguales, de 4 bloques de 91 días. Contaba de 13 constelaciones, que eran 13 meses, cada uno de ellos de 28 días. Ese era el año zodiacal mesoamericano y quedó perfectamente reflejado aquí en la pirámide de Chichén Itzá, lo que nos dice que además estos números tenían un simbolismo sagrado. Ven en esta foto, por ejemplo, algo muy conocido, pero que es asombroso, como quiera que lo pongas, y es el manejo de las masas de la pirámide para provocar un efecto de luces y sombras. Una hierofanía se llama eso, es decir, bordar las luces y las sombras para crear significados. Y no es accidental, como están diciendo algunos investigadores. Dicen, no, eso es casual que saliera. No es casual. Lo ves en ese vaso maya, en que los poderes cósmicos, el rojo y el negro son los poderes cósmicos, el positivo, el negativo, están jugando con los astros en los intervalos de una pirámide. Así que era algo que buscaban, era algo deliberado. Otra herramienta que les permitió, de hecho, la herramienta más importante para estudiar los astros fue el calendario. Porque de nada te sirve que tú sigas escrupulosamente el curso de una estrella, el movimiento de las cosas, si no puedes medirlo en el tiempo, es decir, en tal día, pero no solo en tal día, sino en tal hora y en tal lugar de la superficie terrestre se vio tal fenómeno. Solo así tú puedes darle seguimiento a un astro como para poder hacer predicciones de eclipses y de cosas así. Hace un rato estaba en una conferencia que estaban impartiendo sobre los eclipses en los códices mayas en general, y es impresionante ver cómo podían predecir eclipses, pero a muchísimo tiempo y con exactitud. Eso significa que tenían herramientas para medir tanto el tiempo como el espacio. Porque si tú no tienes una cuadrícula espacio-temporal, no puedes seguir los astros. En cuanto a la cuadrícula del tiempo, es el calendario, y el calendario tenía una base, como ustedes saben, de 20 signos y 13 números. Y con eso se crea una matriz de 260 combinaciones. Estas combinaciones se llaman en maya, yucateco, se llama king en la zona de quichés y cachiqueles, y tonales en la zona náhuatl. Así que un tonal, un king, es una combinación. ¿De qué? De un número y de un signo. Tú tienes entonces uno de 13 números y uno de 13 y uno de 20 signos, tienes en total 260 combinaciones. La 261 se llama igual que la primera. Y esta rueda, que los mayas le llamaban, le llaman ahora Tzolkin, antes le daban otro nombre, y ahora se le llama en la zona quiché Tzolki, y el Tonalpohualli en la zona maya, es más conocida como año sagrado porque era la que se usaba para darle nombres natales a los niños y para toda la cosa simbólica y religiosa. De modo que el niño recibía el nombre del día en que nacía. Y había 260 nombres para escoger, según cuando naciera la persona. Esos eran, digamos, los nombres formales, los nombres de calendario. Después de eso, la persona adquiría
apodos, ya según sus acciones en la vida y demás. Pero el calendario servía para todo. Por supuesto, vinculaba las estrellas con la vida cotidiana, como le estoy diciendo, incluso en los nombres, pero además en los ritos, cuando había que hacer las cosas para sembrar, para todo servía. Aquí les estoy mostrando, esto es un códice del tipo Mixteca Puebla, es decir, con glifos de tipo Mixteca, pero al servicio del público náhuatl, donde se ve el Tzolk'in, el Tonalpohualli, es decir, la sucesión de los signos. En los números no es necesario apuntarlos, porque el calculador que sabe los mira y dice, este es el número tal, ya por la estructura que tiene. Es una cosa completamente regular. Y arriba y abajo de cada bloque de signos, ustedes están viendo las expectaciones que tenía. Este va a ser así, este va a ser así. Eso es una cosa importante, porque no era un calendario frío como el que usamos hoy. No, era un calendario lleno de significado para la vida, ¿no? Fíjense que el calendario tenía una amplitud inconmensurable. Aquí les estoy poniendo una estela de la ciudad de Cobá, donde viene una inscripción calendárica, una fecha. Y esta fecha podemos leerla con exactitud. Sabemos qué fecha es: día 4 Ajau, octavo día de la veintena de Concú, usando los términos yucatecos, que son muy similares a los que se usaban en la zona Quiché, Cachiquel. Y están viendo una serie de órdenes hacia arriba que abarcan un total de 28.000 cuatrillones de años transcurridos. Eso son 2 trillones de veces la duración que los científicos le dan al universo. Estamos hablando de unas cantidades que no se pueden ni siquiera imaginar. Y ese, digamos, parece que es el origen real, el origen que ellos le daban al calendario. A poner un origen de calendario anterior a todo lo que uno pueda recordar del universo o conocer del universo, estaban diciendo que es eterno. Otra cosa importante que hicieron para poder hacer astronomía fue dividir el cielo, no todo el cielo, sino la franja por donde corre el Sol y los planetas, en 13 casas. Le llamaban así mismo casas. Akbal en maya, Cali en náhuatl. Akbal significa ahorita oscuridad, pero antes significaba contenedor y oscuridad, es decir, el contenedor nocturno. Y tenían en total 13 de estas casas. Solo se conserva estas 2 láminas del Códice de París, donde se ven los signos de las casas. Sabemos que son 13 porque los borrones son bastante obvios, ¿no? Pero algunas están pendientes de identificación, porque, por ejemplo, ahí en la zona central se ha borrado mucho la lámina, no sabemos bien cómo se llamaba esa casa. Sin embargo, se está haciendo bastante trabajo en este momento, porque esas mismas casas aparecen en otros códices, no tan ordenadas, pero aparecen. Entonces se están haciendo los inventarios y pronto ya vamos a tener la lista definitiva de cuáles eran esas casas. En el medio ustedes ven una serie de fechas, están marcando equidistancias. Para no hacerle la historia larga, estas equidistancias, estas fechas representan el ciclo de precesión de los equinoccios, que es un ciclo de 26.000 años en que la Tierra da una cierta vuelta. Les volveré a comentar sobre eso. Fíjense que el Tonalpohualli se organizaba en bloques de 13 años, 4 años. A su vez el cuadrienio con el tresenio se unían en bloques de 52 años. A su vez el bloque de 52 años se unía con el ciclo terrestre y hacía un ciclo de 1040 años, y después se unía con el ciclo de Venus y hacía uno de 5200, y después otro ciclo más también venusino hacía el ciclo de 26.000 años. En otras palabras, eran ciclos dentro de ciclos, con el propósito de representar eras cósmicas. Así que el calendario no era tan sencillo como vamos a marcar el año en que estamos viviendo, o el mes. No. Esos son los usos elementales, pero era parte de un sistema de ciclos enormes, todos ellos perfectamente congruentes. Es decir, aquí no había nada accidental. Luego, desde el mismo principio del sistema ya tú puedes deducir todo lo más que viene si lo estás leyendo en forma correcta. Lo que le daba, digamos, profundidad al calendario era el ciclo de Venus. Es difícil entender esto porque el calendario que nosotros usamos hoy, el gregoriano, pues solo mide el ciclo de la Tierra, es muchísimo más plano. Pero el calendario del México antiguo y de toda Mesoamérica, obviamente de Guatemala y de
Honduras, incluso de El Salvador, toda esta era parte de la cuenca Nahuaca. Este calendario medía los ciclos de los planetas, no solo de la Tierra. Y uno de los ciclos más destacados era el de Venus. Ahí les dibujé de una manera muy sintética en qué consiste la sincronización básica, la primaria entre Venus y la Tierra, pero eso es un esquema. Por supuesto, siempre hay un piquito de diferencia y ese piquito era aprovechado para crear un ciclo superior y otro y otro y otro. Una característica de este calendario es que no cerraba nunca en cero. Siempre había un déficit o un exceso, siempre. Eso se cuidaba mucho para dar pie a que a partir de ahí tú pudieras hacer un ciclo superior. En eso consistía el mecanismo del calendario. Aquí lo tienen con más detalle en una fachada de un templo maya. Observen cómo aquí se representa a Venus en su ocultación por detrás del Sol. Es decir, esos esqueletos que se meten al inframundo son Venus en la ocultación corta, la ocultación larga que tiene, y el Sol está delante. Y hay unos engranes, unas ruedas con engranes a los lados, uno con 8 engranes y otra con 5. ¿Por qué? Porque 8 años terrestres se sincronizan con 5 años venusinos y eso produce el módulo básico de la medida de Venus. Cualquier cosa que quieran comentar me dicen, ¿ok? Bueno, fíjense que aquí les voy a mencionar algo muy interesante. Hasta aquí, hasta este ciclo venusino, se están manejando años vagos. Año vago o vacío quiere decir años sin ajuste astronómico. Años de 365 días cerrados. Obviamente, si tú mides nomás 365 días al año, a los 4 años vas a tener un día de diferencia con respecto a las estaciones. Entonces el mes o el inicio del año o lo que tú quieras, se te va a ir corriendo un día cada 4 años. Si tienes en un siglo, ya se te corrió 25 días. Por lo tanto, para evitar ese desajuste que hubiera creado problemas en la observación, hicieron este mecanismo que ustedes ven aquí. Este queda un códice llamado Magliabechi. Y en ese códice ustedes están viendo que al final del año se celebraba un ciclo al que los nahuas llamaban Nemontemi, los mayas le llamaban Smacaba, le llamaban Wayep, días vacíos, Wayep. Y en el cuarto Wayep, es decir, a los 4 años, metían un día extra que llamaban Smacaba, día sin nombre. Y los nahuas le llamaban ese día Mahuechiwa, que quiere decir duplicado. Y simplemente duplicaba el signo del día anterior. De esa manera se mantenían ajustados. Sin eso no hubiera habido ajuste. Ese día siempre caía en el signo de flor. Siempre. Y siempre se celebraba un año llamado pedernal. En maya habría sido Enna. Y las 2 flores atadas que ven arriba a la izquierda muestra que se trataba de duplicar integralmente porque ese atado de 2 flores o de 2 días flor era lo que le daba esa actitud astronómica al calendario. Este asunto se ha debatido mucho, pero la verdad es que es simplemente asunto de leer lo que dijeron los cronistas. Varios cronistas mayas se refirieron a que el calendario aplicaba un bisiesto. Eso lo dice el padre Landa, el obispo Landa, en relación de las cosas. Eso lo dice Burgoa, que es otro cronista que habló de los mayas. Y sobre todo, lo mismo dice Chilam Balam. Y Chilam Balam no es un cronista europeo. Chilam Balam era un sacerdote maya. Incluso escribió eso antes que el Estado maya cayera en manos de los europeos. Y lo escribió. ¿Sabe qué? Cada 4 años ajustamos un día. Es importante recuperar esos testimonios porque ignorarlo no le hace ningún beneficio al calendario. Fíjense que cuando tú sincronizas el ciclo de 260 días, el Sol, con el año terrestre rectificado, entonces se genera un ciclo muchísimo más grande que lo ven aquí en la piedra de los soles, pero está representado por todos lados, de 10 atados. 10 atados son 520 años. Y ahí hacían una ceremonia y cambiaban los cargadores de los años. Si ustedes han estudiado calendario, sabrán, por ejemplo, que los mayas en una época, hace, no sé, 1300 años, le llamaban a sus años con los nombres de viento, venado, hierba, movimiento. Traduciéndolo al español, ¿no? Para después ustedes van a ver que será hace 600 años, le llamaban con los nombres de casa, conejo, caña y pedernal.
y en la colonia les empezaron a llamar con los nombres de lagartija, agua, ocelote y lluvia. En otras palabras, hubo un cambio de cargadores o de nombres de años por razones astronómicas, y eso quedó reflejado en el ciclo de los 520 años. A su vez, se duplica el ciclo porque es un ciclo polar y hace el ciclo de 1040 años, que como ya les dije, es un ajuste venusino. Ese ciclo de 1040 años se multiplica por 5. Les voy a decir muy brevemente por qué. En 1040 años tú estás ajustando el año trópico, es decir, el año con ajuste astronómico, con el año vago, el año de 365 días, lo estás ajustando los 1040 años. Pero en ese lapso, Venus se te está quedando retrasado 52 días. Y como tú tienes en total 260 quines o tonales, tú necesitas 5 por 52 para poder ajustar Venus otra vez en el mismo día del Solkin. Por lo tanto, 1040 por 5 te da el ciclo de 5200 años. Es un ciclo de ajuste venusino. A ese ciclo le llamaron Sol. Es lo que llaman Sol. Quiero decirles algo, se ha puesto, no sé, hay un mito moderno que dice que los mayas no conocieron el ciclo de los soles. A ver, el libro de Chilam Balam lo menciona varias veces, le llaman los soles. Y cuando abres el Popol Vuh, lo que te dice, fueron 5 eras. Es decir, estamos hablando de 5 soles, igual que en el resto de Mesoamérica. Es un conocimiento común. Los soles se organizaron en 5. Aquí ven los 4 primeros. En este momento estamos en el sol de movimiento, que es el último. ¿Por qué? Porque si tú multiplicas 5.200 por 5 te da 26.000, que es la duración del ciclo de precesión de los equinoccios, o esto que ven aquí. Es decir, la Tierra tiene el eje de la Tierra no está alineado con el eje del Sol, no es perpendicular al plano de su traslación, sino que tiene un tumbadito de 23,5 grados, y eso hace que el cielo aparentemente dé una vuelta. Ese ciclo se completa a los 26.000 años, es decir, 5 soles de 1.200 años. Ese ciclo del Sol quedó reflejado en lo que llaman hoy la cuenta larga, en los 13 Bactunes, que son 5.200 tunes. Tun es un tipo de año especializado. Quiero decirles que gracias a estos ajustes astronómicos y otro más, que es muy complicado, por eso no me dio tiempo a decirlo, el calendario de Anáhuac es el más preciso que se haya creado jamás. A modo de comparativo les puse esto. Por ejemplo, el calendario cristiano se desfasa un día cada 3.200 años. Pero en el caso de Anáhuac, tú tienes que esperar 9.000 años para que se desfase en un solo día. Es decir, tiene casi 3 veces más precisión. Es un prodigio, es una proeza, es un logro humano. Ninguna cultura antigua lo pudo hacer, ni moderna. Finalmente nosotros seguimos usando un calendario bastante malo. De manera que yo creo que vale la pena rescatar ese logro. Y con esto termino mi presentación. Si tienen algo que compartir, adelante. No, Frank, todo está muy bien. Te agradecemos mucho esa participación. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario? Todo bien, Frank. Perfecto. Estoy al servicio de ustedes a estudiar y en lo que pueda servirles, ya saben, aquí me tienen. Cuídense. Chao. Gracias.